el enemigo utiliza en medio de la oración. ¿Qué nosotros tenemos? Tenemos una debilidad en la carne. Entonces, dos personas que están orando tienen que cuidarse de muchas cosas. Primero, conversaciones fuera de lugar. Cuando usted está orando, usted no tiene que saber nada sexual de su pareja. Usted no tiene que saber nada sexual de esa persona. No tiene que hacerse preguntas sexuales. Dije que con cuánto tú tuviste en el mundo, que qué fue esto. Eso usted no tiene que saberlo mientras usted esté en la oración, porque eso destapa una curiosidad. Y esa curiosidad dice en el mundo que mató al gato y usted no es gato, pero usted puede morir también en esa curiosidad. Una vez más, familia, Dios les bendiga, muy bienvenidos. Ay, Dios mío, ay, hermano, a otra, siempre le digo, es una bendición tener, hermano, la hermana Stephanie con nosotros, más que una bendición. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Muchísimas gracias por ser parte de esta familia. Siempre les incentivo a que se suscriban para que más personas sean edificadas. Mire, cada vez que usted le da un like, usted sabe lo que hace YouTube, distribuye el video. Cada vez que pone un comentario, igualmente a más personas le llega. Gracias por estar con nosotros. Con anticipación, suscríbanse activando la campanita. Ay, que pues diremos a este, sino presentar esta belleza con Dios y nosotros. Dios le bendiga a mis hermanos, su hermana en Cristo, Stephanie Santana. Para mí es un placer estar aquí con ustedes nuevamente, trayendo la palabra del Señor en este segmento, esta serie que dice mucho que está mejor que Netflix. Dios le bendiga a muchos y a muchas. Amén, gloria al Señor. Bueno, muchachos, prepárense, los que aspiran a casarse, los que están orando, hay de los que están comprometidos. Mire, por favor, ubíquense, porque vamos a hacer la diferencia entre un noviazgo y un compromiso. Usted tiene que entender que el compromiso cristiano, ¿cuál es la diferencia del compromiso cristiano y el noviazgo impío? Pues todo esto, mami, puede, por favor, porque eso es, mire, pan caliente de una vez, eso es del horno a la mesa, porque hay mucha batalla en la juventud, mucha confusión, servitas cometiendo errores, fuera de edad, fuera de tiempo, seleccionando la persona equivocada. Entonces, por favor, princesa, háblenos del noviazgo cristiano. Vamos a empezar hablando de este tema, mis hermanos, y vamos a conocer muchas profundidades que yo necesito que ustedes pongan en práctica. No es que escuchen este video, no, es que ustedes pongan en práctica para que viva y no muera, hermano. Este video no es para ofenderle, ni para que usted se sienta subyugado, pero si el evangelio fuera tan fácil, todo el mundo fuera cristiano, todo el mundo fuera al cielo, si el precio de la salvación fuera cualquier cosa, todos nos salváramos y no fuera una recompensa. Santo es el Señor. Entonces vamos a ver sobre el noviazgo cristiano. Primero, que la palabra noviazgo no aparece en la Biblia como tal, pero sí conocemos nosotros culturalmente lo que es el noviazgo, cuando dos personas conllevan una relación antes del matrimonio. Antes, en la antigüedad, lo que se le conocía como el desposorio. Antes era el desposorio, que era lo que tenía María y José, donde santo es el Señor, ella estaba desposada con José, no habían tenido relaciones. Sabemos que en la antigüedad, santo es el Señor, era un poco distinto, pero dice la Biblia que nosotros tenemos que someternos a las leyes terrenales, y por eso nosotros tenemos que casarnos primero ante los hombres, juez civil, santo es el Señor, antes de contraer o conllevar lo que es la relación íntima, para nosotros estar ordenados. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es un orden espiritual dado por Dios, que es un mandato en el libro de Génesis, donde conocemos que la palabra de Dios lo primero que nos indica es que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, dando a entender que primero hay un proceso, tanto del Señor, y tú vas a dejar tu casa, te vas a unir a tu esposa, a tu esposo, y van a ser una sola carne, van a ser un ministerio, van a ser uno en Dios, y tienen que proceder y caminar de la manera correcta. Eso se ve muy bonito. Ahora vamos a hablar el proceso antes del matrimonio. Sí, claro. Porque bonito se ve, nos conocimos, matrimonio y todo hermoso. Hay un proceso. El proceso del noviazgo, aleluya, o de la oración en lo que es un cristiano. Primer punto, la oración en los cristianos para casarse es algo muy
muy delicado. Eso es algo más profundo y delicado de lo que usted puede imaginar. Lo primero que tú tienes que saber es que tu vista te puede engañar. Esto no es por el más bonito, ni la más feíta, ni el más que ruge. No, no, no. Es porque Dios te hable. Por eso es que nosotros optamos por lo que es la oración antes del matrimonio. Y la oración, por medio de la oración, Dios te va a hablar y Dios te va a indicar si es la persona o si no es la persona. El tiempo de la oración y qué tú puedes hacer y qué tú no puedes hacer. Presta oído a esto. Lo primero es que la oración es ordenada. Usted no es impío. Nos conocimos, nos miramos, nos caemos bien, nos vemos con los conjuntos, nos vestimos igual y ya. No, 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 no. Los pastores tienen que estar conscientes de que los miembros están orando. Y yo no culpo a los pastores en muchos casos, porque hay cosas que se les salen de la mano a los pastores. El pastor es un guía en la mano del Señor, y también está peleando su propia salvación y pelea mucha guerra espiritual. Si usted sabe, gloria al Señor, que usted tiene una doctrina sana, que usted tiene una doctrina y una sana enseñanza, porque usted hace grupo sin que el pastor lo sepa en WhatsApp y se juntan a comer domplines y se juntan a comer espagueti. Voy a salir corriendo de aquí. Y de ahí salen orando. Pero cuando tiene 5 meses de embarazo, porque el que ora de mala manera no tiene un buen resultado. Primero, los pastores tienen que saber que usted está orando. Lo primero que mi esposo me dijo: voy a hablar con tu pastor. Inmediatamente. Lo primero. Y cuando mi esposo fue donde mi pastor le dijo claramente: esa sierva nunca me traía un siervo aquí. Tenga ojo. Ese primer siervo que yo llevo y oré fue él. Y mi pastor se lo dijo claramente. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer la cosa ordenadamente. Entonces, dos personas que están orando, que están en el proceso de oración, tienen que saber que la oración no es como tal un matrimonio. La oración es como quien dice, una oración para que Dios responda. Y si Dios te dice que no, hay gente que no entienden y no saben qué es orar. Ya le voy a entregar a Estefan. No sé si usted ha escuchado, María está orando con José. Jocelyn está orando con Carlos. Cuando dice que están orando, ellos están buscando una confirmación a ver si el Señor está de acuerdo en que se casen. Pero hay gente que han malinterpretado lo de la oración. pero mucho. Amplía. Pero mucho. Bueno, vamos a hablar ahí la malinterpretación de la oración en los jóvenes en la iglesia. La oración no es un matrimonio. La oración no es más que orar por separado para que Dios le confirme. No quiere decir que ustedes son enemigos ni no van a hablar, no, sino que tienen que cuidarse, porque el enemigo utiliza mucho la herramienta de lo que es la oración para confundir y para hacer caer. Son dos cosas que el enemigo utiliza en medio de la oración. ¿Qué nosotros tenemos? Tenemos una debilidad en la carne. Entonces, dos personas que están orando tienen que cuidarse de muchas cosas. Primero, conversaciones fuera de lugar. Cuando usted está orando, usted no tiene que saber nada sexual de su pareja. Usted no tiene que saber nada sexual de esa persona. No tiene que hacerse preguntas sexuales. De que con cuánto tú tuviste en el mundo, que qué fue esto. Eso usted no tiene que saberlo mientras usted esté en la oración, porque eso destapa una curiosidad. Y esa curiosidad, dicen en el mundo que mató al gato y usted no es gato, pero usted puede morir también en esa curiosidad. Ay. Santo es el Señor. ¿Qué tiempo tú crees que dos personas que están orando pueden durar después del culto hasta la madrugada hablando por teléfono? Es que no es correcto, porque si es una oración, ¿cómo vamos a ocupar más tiempo chateando que orando? Si es oración. Profundo. Oye, el nombre oración. ¿Y cómo es posible que si es oración, estamos ocupando más tiempo? No dice chateo, dice oración. Entonces, mira cuál es el problema. El problema de ese proceso es que están ocupando más tiempo en lo que no deberían que en lo que sí deberían. ¿Cuántos de los que están orando se han apartado al monte por separado semanalmente por lo menos 3 días por lo que están haciendo? Dilo. Al contrario, se apartan para la heladería, para Sanville. Santo es el Señor, y tú lo ves en Sanville agarradito de la mano, atrás de los muros, escondiéndose atrás de la columna, porque usted sabe, andan escondiéndose. Usted no puede hacer la cosa incorrecta. Es así. Cuando yo estaba orando, nosotros andábamos con un abogado y con dos testigos o un testigo. Siempre andábamos así. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando dos personas están orando, tienen que ocupar más tiempo en la oración que hablando, que saliendo, que compartiendo. Más en la oración, lo que esa persona realmente es Dios que te lo va a revelar. Total, el matrimonio se conoce, es cuando la persona te lo conoce en el matrimonio, Entonces, Dios sí te va a revelar quién es esa persona, si es la persona. Pero el Señor, si no es la persona. Ahora bien, vamos a hablar del proceso de escuchar la voz de Dios antes de casarse.
Mire, pastora, profetizarle a un enamorado es buscarse un enemigo para toda la vida. En contra, profesor. En contra. En contra de sus sentimientos. Sí, en contra del sentimiento. Que no en contra de lo de Dios. Líbrenos Jehová. Sí. Yo un día profetizar en contra de la voluntad de Dios, del Señor en tu vida. Pero mire, cuando hay un joven enamorado, mire, pastora, y usted Dios le revela que no es la persona, mire, pastora, Te apedrean. pastora, mire, usted va a tener un enemigo para toda la vida. Sí, es así. Aún fracasen, no reconocen que usted le habló de parte de Dios. Y Dios le habla a él y no le habla a Hay nadie. gente que en los matrimonios se están cayendo a pedazos y no reconocen que el profeta le habló de parte de Dios. Y aún usted lo ve que se están muriendo en la casa, en el hogar, por cometer errores. Santo es el Señor. Y no le dicen, pastor, ore por mí, lo que usted me dijo es verdad, lo que usted me profetizó es verdad. No, dicen, estoy casado como quiera, el diablo. No, hermano, el matrimonio no es para estar casado como quiera. El matrimonio es bendición, Y es para edificación. toda la vida, y o sea, es para siempre. Sí. Ay. Eso es como los hijos que son para toda la vida. El matrimonio es para todo hasta que la muerte los separe. Perfecto. Gloria al Señor. Entonces, cuando dos personas están orando, el procedimiento es la oración para esperar la respuesta de Dios. Claro. Dios puede hablar a dos personas de diferentes maneras. Y quiero enfatizar y desglosar un poco aquí. Sí. Dios te puede hablar a través de un profeta, te puede hablar a través de sueños, y la voz de Dios puede estar a través también de lo que es la voz audible o el corazón. Hay personas que Dios le habla a través del discernimiento. Ahora bien, para tú casarte, como no es una decisión que tú puedes decir, ya mañana no, ya no me quiero casar, no. Es una decisión muy firme y es una decisión que tú no puedes, ya mañana diga que ya no quiero, no. Usted tiene que estar ahí firme en lo que Dios le dijo. Usted tiene que buscar confirmaciones, diferentes tipos de confirmaciones. Si te habló un profeta, pídele a Dios que te mande un profeta que tú no conozcas, un profeta que tú no sepas quién es esa persona. Si te habló una pastora, un pastor, pídele a Dios también otra confirmación. Ahora bien, la confirmación de parte de Dios, tú tienes que saber asimilarla. ¿Por qué? Yo vengo hablando aquí. Dios a ti no te va a hablar lo que tú quieres. El hecho de que tú estés enamorado no significa que la persona sea la persona para ti. Dios a ti no te va a hablar conforme a tu gusto. Hay gente que dice, no quiero profecía por mi matrimonio, por mi oración. En serio, cuando estén los problemas, ahí sí tú quieres que te profetice. Y cuando esté el problema en el hogar, en la casa, ahí sí tú quieres que vaya un profeta y que te unja con aceite y que te lleve un milagro. No, el milagro es antes de casarte, que es la voz de Dios. La voz de Dios es importante, imprescindible. Es todo para tu casarte. Sin voz de Dios no te puedes casar. Un error. Es un error. Entonces, las pasiones juveniles, las pasiones temporales, eso es algo que tú tienes que vencer. Tú puedes ver un joven, una joven y decir, wow, me agrada, me gusta su forma, veo que es una persona de Dios. La persona puede ser de Dios. El hecho de que la persona sea de Dios no significa que sea la persona que Dios tiene diseñada para ti. Hay gente que son de Dios y Dios te va a decir que no, no es que es una metresa, no es que es un Dalilo, es que la persona no es la que Dios tiene para ti. Hay gente que son de Dios, pero no es tu esposo, santo es el Señor. Mire, hermana pastora Luciana, yo conozco tanta gente que se ha casado con la persona que no es, que eso es algo, eso está, miren. Pero Stephanie, sí, los mismos Miren, mis hermanos, matrimonios que vienen yo de veo Dios. todos esos compromisos y todos esos matrimonios en las redes sociales. Todo ese compromiso y todo ese matrimonio. Hay algunos que no veo nada y otros que sí veo que no es de Dios y otros veo que sí es de Dios. Pero hay una tasa alta de jovencitos comprometiéndose por moda y porque ven al amigo Por sin moda. ellos tener la voz de Dios. Ay, ¿cómo así por moda eso? La moda, pastor, eso es la moda ahora. Que sí, fulano. Que el compromiso es de dos colores, el traje y el vestido, la foto en las redes sociales y no hay voz de Dios. Y no hay voz de Dios. Es por la moda, porque la amiguita se comprometió, porque el otro se casó, porque ve que todos se están casando menos usted. Pero por Dios, todo tiene su tiempo. Déjate preparar, déjate morir. Hay personas que Dios la casa de una vez. Mira, a mí Dios me casó de una vez. De una vez. ¿Por qué? Porque era el proceso de Dios en mí. Pero hay personas que no, que ahora, Dios a mí me casó de una vez, pero él va para 10 años en el Evangelio. Esperando en Dios. ¿Entiendes? Entonces son dos procesos distintos. Hay personas que tienen que pasar su proceso en Dios. El chateo de madrugada. El chateo de madrugada. Tienen que dejar el chateo de madrugada, que se activan problemas espirituales. Se activa la sexualidad espiritual y la sexualidad carnal también. Porque hay gente que en su pensamiento hace tiempo
que ya tuvieron relaciones con el comprometido y la comprometida. Y discúlpenme la palabra, pero estoy hablando claro aquí. Esto es para adultos. Es una pregunta que quería hacerte, que si dos comprometidos o dos personas que estén orando, mucho menos aún, si pueden estar dándose piquito. Ay, no. Ay, no. Esa es la antesala de la relación sexual. Los piquitos. Esa es la antesala de la intimidad. La antesala de la fornicación es besarse. ¿Qué pico ni qué pico? Eso es beso. Todo eso es beso. Porque es que quieren maquillarlo de otra cosa, de otra forma. Así ¿Usted no se acuerda la vez anterior? Que media pornografía. ¿Qué es eso? Media pornografía. Que es pasiva. Claro. No hay pecado pasivo ni activo. Es pecado y punto. Claro. Santo es el Señor. Y a los jóvenes, pastora, yo entiendo a los pastores que a los jóvenes se les ponen fuerte. Es que sí, es que a los jóvenes, gloria al Señor, hay que ponérsele fuerte. Porque es que ya uno conoce las consecuencias, uno lo ha visto, uno lo está viviendo todos los días. Sí, y uno quiere librarlo. Es quiere librarte. evitar. Sí. ¿Ah? Y lo cogen por mal. Lo cogen por mal, pero es un favor que te están Hubo haciendo. uno que me dijo que ya yo quemé mi etapa, que lo deje a él disfrutar su juventud, su noviazgo, que ya mi etapa pasó. Así mismo. Hay gente que son terribles y es por librarlo de dar Es un mal cuidado, paso. es un cuidado espiritual. Entonces mira cuál es el problema. El problema es que empiezan con el chateo de madrugada. La distracción espiritual viene de ahí. Claro. Porque hay jovencito y jovencita que cuando están orando, viene esa persona y se le clava en la mente y no oran. ¿Cómo se No concentra? se concentran en la oración y ya no son los mismos, empiezan a perder gracia, Ya sé. empiezan a perder conexión. Y el pastor que está en el Espíritu se da cuenta. Cuando los miembros que están orando, las ovejas que están orando, empiezan a perder la conexión espiritual. ¿Por qué? Porque se están enamorando, se están llevando de un sentimiento. Y el sentimiento hasta te encarcela dones en el mundo espiritual. Santo es el Señor. Mira, el sentimiento encarcela a mucha gente en el mundo espiritual. Es muy fuerte lo que el sentimiento hace en la vida de las personas. Ahora bien, ¿cómo tú le pides a tu pareja a Dios? Hay oraciones que son en silencio, desde tu corazón, que el enemigo no va a saber porque los demonios no escuchan tu oración. Y hay oraciones que son en voz alta, que son las oraciones de reprensión. Cuando tú estás orando y tú estás reprendiendo, estás derribando, tú lo haces en voz alta. Pero cuando tú estás orando y tú estás pidiendo algo a Dios, lo tienes que hacer en voz baja o en tu corazón para Dios, que Dios te escucha. Dios escudriña los corazones y todas las cosas. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a decir, yo quiero una novia en los montes, Jehová, mándame una sierva. Solo escuchó hasta el brujo. ¿Y sabe qué hacen los demonios? Preparan una persona que no es la de Dios, pero viene rápido. Preparan una persona que viene fácil, que parece lo de Dios, pero no es lo de Dios. Y no una, muchas veces el enemigo le prepara hasta tres. Pastora, subí al monte a pedirle a mi esposa a Dios. Y el lunes me escribió fulana. Y el martes fulana. Y la otra también que Dios le reveló que yo soy su esposa. Ahí está el muchacho confundido. Wow, así es. Ahí está el joven que no puede ayunar, no puede orar, no puede ir a la iglesia, vuelto loco porque piensa que una de esas tres es la de Dios. Y posiblemente no es ninguna. ¿Ah? El Dios, problema, sí, por favor. Dios trabaja de una forma, aleluya, que nosotros no entendemos, que nosotros no sabemos. Santo es el Señor. Ujú. Yo quería preguntarte que si es un problema que sea la joven quien le pida amores al muchacho o debe ser siempre como acostumbrado, estamos de costumbre, que sea el varón quien le pida amores a la hembra. Bueno, yo entiendo que cada caso es totalmente distinto. Yo en mi caso entiendo que el hombre debe de ser el que debe de dar el paso. Pero la mujer con oración hace que el hombre dé el paso. Por ejemplo, si usted entiende, santo es el Señor, de que, gloria a Dios, de que la persona se sienten atraídos, usted empieza a orar. También hay gente que puede orar por su parte solo. Hay muchos casos distintos. Por ejemplo, yo conozco personas que su esposo o su esposa ha estado orando con otros y ellos en oración han logrado que Dios organice y ordene. Por eso es que todo es la oración. Siempre todo se va a basar en la oración. Claro, es que esa es la base. ¿Por el qué? Porque fundamento. hay gente que Dios empieza a hablarle primero a una que tiene más madurez. Hay personas que en el matrimonio Dios primero le habla a uno solo, que él es el más maduro de los dos. Sí. Y el otro posiblemente esté orando con otra persona, equivocado, errado. Entonces, la otra persona que fue la que tiene la voz de Dios, no le diga a la persona nada.
Dios mío, hay cosas que tú no se las puedes decir porque te van a tildar hasta de, o sea, eso no está correcto. Entonces tú, a través de la oración, tú puedes hacer que Dios ordene todo. Que Dios ordene todo porque ya Dios te habló. Entonces también está el caso de siervas que reciben la voz de Dios, de que ese es tu esposo, y tú sabes que esa persona tiene o siente algo, pero si Dios te dice da el paso, tú lo das. Si fue Dios, porque te va a salir bien. Si Dios te dice del paso, tú lo das porque fue Dios y te va a salir bien. Ahora, si Dios no te ha dicho, ora y espera. Amén. Ora y espera. ¿Qué tiempo debe esperar dos personas que están orando para comprometerse? ¿Y qué tiempo debe esperar dos personas que están ya comprometidos Para casarse? Todo depende de la voz de Dios y sobre todo los recursos. Yo siempre he entendido que hay diferentes tipos de casos. Hay personas que no tienen los recursos para casarse con una boda tal vez grande. Eso no quiere decir que no sea de Dios. Claro. ¿Entiendes? Todo el mundo Dios lo procesa de forma diferente. Vuelvo y te digo, no todos van a tener una gran boda y no quiere decir que no sea de Dios. Pero sí es importante, santo es el Señor, de que la persona tenga la voz de Dios. Y el tiempo es el mejor amigo del profeta y también de aquellos que viven bajo la promesa, porque el tiempo va a decir si fue de Dios o no fue de Dios. Sí, sí. El tiempo que va a decir si Dios te habló o no te habló, no es la boda, no es el anillo de oro, no es lo lindo que sea el vestido, es el tiempo que va a decir si fue Dios o no fue Dios que te habló. El tiempo es el que habla si el matrimonio fue de Dios o no fue de Dios, si permanece. Entonces, cuando por ejemplo dos personas están orando, esperen la voz de Dios, den testimonio de su oración. De ahí se organizan y ahí ya entonces el compromiso. El compromiso, santo es el Señor, debe de ser también autorizado por los pastores. Primeramente Gloria por al Señor. Dios y por los Exactamente, pastores, por Dios y los pastores. Bueno. Toda oveja tiene que estar sometida a Dios y a su pastor. Buena palabra. Gloria al Señor. Tiene que estar autorizado por los pastores, porque los pastores, hermano, aunque usted es ruja, aunque usted tenga más conocimiento, no quiere decir que el pastor deje de ser pastor. Los pastores tienen evangelistas que tienen más conocimiento que ellos, pero ellos son los pastores. Así es, claro. Y el pastor tiene un discernimiento que ve más allá que la oveja. Es que no hay pastor, no hay evangelista sin un pastor. Sin pastor. Sí, Entonces, sí. el pastor ve más allá que la oveja, santo es el Señor. Y el pastor te va a decir muchas cosas que tú tienes que escuchar. Préstale oído. Préstale oído, porque muchas veces hay pastores que no quieren comprometer a personas, pero préstale oído porque es. Escucha, mira, porque el pastor también ora por los miembros que están orando. Por eso es importante que todo lo que tú vayas a hacer, tu pastor lo sepa, para que el pastor sepa la guerra que va a pelear. Hay guerra que tú peleas, que el pastor es que la recibe. Entonces, hay personas que están orando que Dios le va a revelar a los pastores. Entonces, el pastor muchas veces te va a dar la palabra de si sí te puede comprometer, si no es el tiempo. Muchas veces hay personas que tienen voz de Dios, no tienen el tiempo. Hay personas, el Señor, que tienen el tiempo, pero no tienen voz de Dios. Hay gente que dura 2 años orando. Pero ¿cómo es eso? Yo eso no lo entiendo mucho. 2 años orando. Yo he conocido que tienen 3 años orando. Yo 3 también. años. Y eso yo no lo entiendo. Hay personas que tienen la resistencia y todo, pero 3 años orando siento que es una exageración. Dependiendo del caso, qué fue lo que pasó, porque también hay cosas que uno no la conoce. Sí. Pero entiendo que 3 años, 4 años orando es un peligro ¿Qué para tiempo? 2 personas que se atraen. Ok, pues ¿qué tiempo uno puede durar orando? Ujú. Yo digo que, bueno, 8 meses, un año. Sí, un año es suficiente Lo veo para bien. orar, siempre y cuando el Señor le da la aprobación. Exacto. Un año yo creo que es suficiente. Yo lo veo bien. Sí, exacto. Stephanie, ¿cómo evitar dentro del compromiso caer en lo que es la fornicación? Ay, ay, ay. Caer. Vamos a entrar en la parte más profunda de este tema. La fornicación dentro del compromiso. Mira qué pasa. Hay un problema que estamos viendo y es que hay personas que se retienen, se portan bien hasta que se comprometen, pero después que se comprometen, creen que están casados. No, tú no estás casado todavía. No es tuya todavía. No. Eso es como que usted vaya a una compraventa y le digan, mira, ese mueble es tuyo, pero cuando tú pagas el precio completo, ya tú te lo llevas a tu casa. No es tuyo todavía, tú te lo apartaste. O sea, está apartado simplemente. O sea, hay personas que en el compromiso creen que están casados.
Entonces ahí viene el problema de la fornicación. Dos personas orando no deben estar solos. No deben estar solos. Santo es el Señor. Es que usted no está andando con su amigo ni con un hermano normal. Usted está andando con una persona que usted siente una atracción. Claro que sí. Con una persona que usted piensa en esa persona, que usted quiere casarse, que usted quiere vivir su vida completa con esa persona. Entonces, usted está andando con una persona que usted siente una atracción. Santo es el Señor. Y por más de Dios que usted sea, usted no puede tentar, el Señor, su carne. Usted mismo no puede precipitarse a lo que es el peligro y al pecado. No deben estar Pero solos. dicen que uno exagera. Tú ahora mismo, No, hay no gente deben que te van a estar decir que tú estás exagerando, No. con dejarlos ir solitos a la capital. Por ejemplo, están orando dos personas, están comprometidos dos personas, y yo mando una persona a testiguarlos. Dicen que yo mando a comer boca. Es una exageración. Los muchachos tienen que hablar. Yo sé que tienen que hablar, pero el testigo... Pero bien ella que manda una persona. Ella manda una persona, vayan ahí. Eso no está mal. Eso está bien. Para evitar... Testimonio de la iglesia, Sí. testimonio de los pastores, Tuyo. testimonio del evangelio, testimonio tuyo. Hay muchas cosas en Que juego. perder Hay muchas cosas en para juego. que sepa. Porque si yo veo dos personas solas, ¿verdad? Por ejemplo, dos personas orando solo en una esquina oscuro, yo voy a decir a los pastores cuáles serán. Así es. No tienen doctrina, no tienen formación. Ven acá, ¿y cómo que están los evangélicos ahora? Así mismo. ¿Y cómo que están los jóvenes ahora? Por uno pagamos todos. Y si lo conozco, pero mira fulano, ¿cómo que está ahora? Entonces hay mucho testimonio que hay que guardar. Es así. ¿Entiende? Y sobre todo si usted tiene ministerio, que lo que usted diga salga con peso. Hay personas que dicen, el pueblo no olvida, no es eso. Tienes que asegurarte de que lo que tú predicas, tú tengas la capacidad para vivirlo. Porque si no, Dios te va a poner a vivirlo para que tú entiendas que tú estás mandando al pueblo a hacer. Claro. Y mucha gente tienen problemas. ¿Cuál es el problema? Que mandan y hablan y ellos no saben vivirlo. Entonces Dios lo pone a vivirlo públicamente. Y Dios lo hace entender muchas cosas. Entonces, tiene que saber que usted tiene que guardarse para Dios. Dos personas orando tienen que guardarse para Dios. Perfecto. Y Dios honra a la gente que se guarda. Dios lo, mira, eso es tremendo. Sí. Eso es tremendo. Es la así. verdad. Dios honra a los que le honran. Ujú. Dentro del mismo tema, hay personas que dicen, bueno, ¿será que el Señor me dejará así solo? Ya yo tengo 25 Ay, ay, ay. años, la joven está desesperada, también dice, ya yo tengo 30, ¿qué va Ay, a pasar ay, ay. conmigo? ¿Por qué no he conseguido mi SAI? ¿Por qué todavía Dios me ha puesto en mi camino? La persona, ¿será que seré jamona? ¿Qué tienes para ellos? ¿En qué va eso? Porque yo sé que Dios no dice la Escritura que no es bueno que el hombre esté solo. Sí. Tanto la mujer, Dios hará una ayuda Idónea. idónea. Pero hay personas, ¿verdad?, que ya tienen Mira, 35. sí, es muy poderosa esa pregunta y me gusta bastante y quiero desglosarla. La profundidad de la honra del matrimonio es un precio en el mundo espiritual. Hay personas que te cuentan los problemas a media. Hay gente que te dice, tengo 25 años en el Evangelio, pero han caído 7 veces. Y eso ha hecho que se retrase. Por eso la tierra prometida se le retrasaba al pueblo de Dios por la desobediencia. Se le retrasaba el proceso, se le atrasaba más y más. Entonces, hay personas que el proceso se le ha atrasado por las caídas, por la fornicación. No es que Dios no te perdona, Dios sí te perdona, pero muchas veces tiene que ser nuevamente procesado para la honra del matrimonio. Esa es una. Segundo, hay personas que aunque sienten que tienen 25 años y 15 años no están preparados para el matrimonio. Dios es el que conoce. Muchas veces nosotros nos sentimos preparados y capacitados para todo. Nosotros nos sentimos capacitados para todo lo que queremos. Pero una cosa es lo que tú quieres, otra cosa es la capacitación que tú tienes. Y Dios sí conoce cuál es tu capacitación en el mundo espiritual. Dios sí conoce cuál es tu preparación. Hay personas que no están preparados para el matrimonio. Hay otros que han cometido muchos errores. Y eso ha hecho que se les retrase el proceso en el mundo espiritual. Entonces tú tienes que saber caminar derecho. Yo me convertí, nunca más toqué mi cuerpo, nunca caí en fornicación, nunca nada. O sea, me guardé y Dios lo hizo rápido, pero fue guardándome. No digo, hermanos, no digo que todos van a ser igual que yo. ¿Me entiendes? No juzgo al que le pase. Sí digo, levántate. Levántate y no cometas el mismo error. Malo cuando una persona ya cae, hora y hora, con una, con dos, con tres, con cuatro, cinco, seis, ya eso es algo fuera de lo normal. Entonces, hay personas, hay jóvenes que oran con bastantes personas y eso no es normal. Eso no es normal. Lo normal es que tal vez hay personas que rompen compromiso. No es recomendable, pero es mejor
que estar en un matrimonio que no sea de Dios. Por eso es que la voz de Dios tiene que estar antes del compromiso, para que no rompa el compromiso. Pero si en el compromiso cualquier eventualidad tiene que romperlo, no es favorable, no es recomendable, pero es mejor que romper, porque el matrimonio no se rompe. Ahora, si usted se separa, tiene que quedar solo, Así es. solo, diga bien, solo tiene que quedarse. Claro, tremendo. Yo tengo una persona, ya alcanzó los 54 años. ¿Y cuántos todavía tienen en el evangelio? En el Evangelio, yo tengo 20 años aquí en Boca Chica, eso mismo tiene él acá. Y él está desatando a su esposita, él quiere su compañera. Entonces, a veces me da un poquito de tristeza por verlo tanto tiempo, esperando en el en Señor. Dios, wow. Y él se me acerca y me dice, ay, pastora, sí, me dice, ¿hasta cuándo es, pastora? Dígame, ¿hasta cuándo? Entonces, ¿qué pudiera yo decirle a ese soltero que tiene tanto tiempo? Yo, más o menos, el Espíritu Santo me da la respuesta, pero yo quisiera que tú, porque él te va a ver, ¿qué puedo, verdad? ¿Qué tú le dices a ese solterón por ese tiempo? Y que no se me desespere tampoco. No, eso es lo primero, vencer la desesperación. Segundo, ayudémoslo a orar para que su esposa llegue rápido. Ore por eso, que su oración sea esa inclinación de su esposa, de su pareja, que usted necesita en este momento. También otra recomendación, aprende a escuchar la voz de Dios y acepte lo que Dios le dé, porque hay un punto que no hemos tocado. Que nada más mira a la jovencita. Y aquellos que no quieren lo que Dios le da, ¿qué hacemos con ellos? Que no y que no hay que saber. Que quieren de tu color de piel. Que no y que no hay que ser no quieren esa morenita. Libre de Jehová, yo estoy con ese. Y ese cabellito de pimienta, no, yo quiero pelo como los cabellitos de Stephanie, la piel de Stephanie, así. Y Dios cuando viene a ver, te quiere dar quizá la blanquita y tú quieres la mulata, la morena. Y Dios te quiere dar la morenita y a veces quiere la blanquita. Lo que pasa es que Dios mira complementos. Hay personas que a tu parecer va a ser agradable como el fruto prohibido, pero su fin es fin de muerte. Entonces, a tu parecer tú lo ves que es la persona calificada, pero Dios mira complemento, Dios mira la pieza que te va a complementar en el mundo espiritual. También hay personas, yo he visto casos espirituales que no sé si tocarlo porque no sé si me van a entender, pero hay casos profundos en los cuales hay personas, por ejemplo, que Dios te da la aprobación. Eso es variable. Mira, lo de matrimonio es muy variable en el mundo espiritual, por eso hay que tener mucho discernimiento. Hay personas que Dios te da la aprobación, pero esa persona rompe reglamentos en el mundo espiritual y Dios lo desaprueba para ti. No sé si usted se ha topado con casos así. Por ejemplo, he conocido personas que están orando los dos, ya Dios le habló, pero uno de los dos se descarría, cae en fornicación, bebe romo y el otro sigue pagando su precio. Ahí Dios desaprueba a esa persona porque se salió del propósito. ¿Entiendes? También hay personas que por la oración y la misericordia de Dios, Dios la aprueba para ti. Dios la aprueba en el mundo espiritual para ti. Dios dice, bueno, lo voy a aprobar y Dios te da la aprobación. Dios te da lo que es una palabra de certificación en cuanto a ese matrimonio, en cuanto a esa persona, por la oración y la misericordia que Dios tiene. Esos casos también se dan en el mundo espiritual. Hay muchos casos que se dan en el mundo espiritual. También he conocido casos de personas a punto de casarse, y Dios desaprueba a uno de los dos por cosas ocultas que hacen. A veces uno de los dos cae y no le dice a la pareja, y por cosas ocultas Dios lo desaprueba y Dios desbarata la boda. Terrible. Yo he visto mucho eso, son muchos casos. Perfecto, Stephanie, hay casos también que un joven ora como con 5 muchachas de la misma congregación. Ora hoy con Florinda. Florinda no es. Mañana ora con María. Tampoco es María. En fin, aprobado en siendo jovencita. Y no solo eso, a veces dejan en las congregaciones una orando allá, una en San Juan, la otra en... ¿Eso es un espíritu o es carnal o qué es lo que pasa? Se mueven muchas cosas. Hay jóvenes que no están firmes, no saben el precio de la salvación, el precio de la sangre de Cristo. Y ellos realmente vienen al evangelio pensando que son impíos todavía, enamorarse de mucha muchachita, a conquistar muchas muchachitas, y Dios lo castiga fuertemente, Dios lo amonesta fuertemente, y la amonestación de Dios es dolorosa. Así es. Este es el caso, este es el caso de los espíritus de confusión, que son demonios de confusión que se mueven en sueños, trayendo sueños, aprobando matrimonios que no son
matrimonios no son sueños dados por Dios, sino un espíritu de confusión que se mueven en sueños. Esos espíritus de confusión es como dándote una aprobación de algo que Dios no ha hablado. Ese espíritu se le mueve mucho a la persona enamorada, que ese espíritu entra por el sentimiento, por la falsa ilusión. Ahí se abre una puerta en el mundo espiritual y los demonios entran y te traen sueños como positivo de que tú te casaste y que viven juntos y que esto, y son cosas que no vienen de parte de Dios. Ese es un tipo de problema que la gente también tiene que conocer. También está el caso de esos jóvenes, gloria al Señor, que están orando, santo es el Señor, y ellos no se centralizan bien en la voz de Dios. Hay que conocer cuando Dios no habla y cuando Dios no nos habla, y lo que Dios habla tú tienes que aceptarlo, tienes que aceptar y tener la certeza de que Dios te habló. Perfecto. Familia, estamos ya a punto de concluir, pero está demasiado interesante el tema. Yo quisiera, ¿verdad?, que nos explique, porque en verdad hay una batalla bien fuerte y hay también desorden tocante a la gente que están orando dentro de la iglesia y lo han convertido en lo que es un libertinaje. Vuelvo antes de, no olviden, mis amados, de compartir el video, porque siento que es de mucha bendición y edificación. Es muy, muy interesante el video para muchas personas que están orando. Y para preguntarte que si dos personas que ya están en el noviazgo, pueda que el joven visite a la joven después del culto, esté metido en la casa de la joven, mamá está acostada, papá está acostado, y bueno, ellos dos solitos en la galería, la joven sale a atenderlo con su moñito recogido, y a la hora de irse el novio o el comprometido, ella entra desgreñada. ¿Eso es permitido? Usted sabe que yo me formé, gloria al Señor, en unas enseñanzas, o sea, mayormente me convertí con Steven y me formé mis primeros pasos ahí. Y a mí se me enseñó que dos personas orando o dos personas comprometidas no pueden uno visitar a otro de que a su casa ni nada de eso. Cuando yo estaba orando con mi esposo y nos comprometimos, él no sabía dónde yo vivía. De hecho, él hasta llegó a pensar algo malo porque yo nunca lo llevé a mi casa. Oh, pero ¿será que tendrá algo en su casa? ¿Qué será lo que hay ahí o lo que sea? Porque yo no se lo permitía, porque eso fue lo que a mí se me enseñó. Y, gracias Señor, eso es lo que yo tengo entendido. ¿Qué tiene que hacer un comprometido o una persona orando en la casa de su comprometida? Nada tiene que hacer. Inclusive, aunque no esté pasando nada malo, usted tiene que cuidar la mente de los débiles. Entonces, yo lo veo eso totalmente incorrecto, santo es el Señor, que esté uno en la casa del otro, el otro en la casa del otro visitándose. No hay necesidad. O sea, no hay necesidad. Eso es una provocación. Y yo entiendo que no se debe, santo es el Señor. Yo tengo la certeza de que no se debe, hermano. No se debe. Es por los peligros que hemos visto, el peligro, evitando, gloria al Señor. Los fracasos que hemos visto, por eso estamos así tan radical para que ustedes evitando. Usted dirá, yo no voy a caer, ¿cómo usted lo sabe? Sí, carne con carne, mire, eso es fuego. Eso es de hambre pelada. Así es. Corriente. No. Bien, antes de finalizar, ya hemos visto las cosas que Dios desaprueba antes de lo que es el compromiso. Ahora vamos a tocar lo que sí se permite rápidamente antes de despachar a nuestra hermana Stephanie. Tiene una reunión y tenemos que despacharla. Ahora, bueno, ya hemos visto las prohibiciones. Ahora, ¿qué Dios aprueba? ¿Qué se permite en un matrimonio cristiano? Culturalmente conocemos como un noviazgo, ¿verdad? Pero aquí entendemos que es un compromiso. ¿Qué es lo que, verdad, Dios aprueba y qué es lo que se permite? Lo que se permite hacer, ustedes pueden charlar, siempre y cuando sea sanamente, pueden charlar, pueden conversar, pueden salir con otra persona, una o dos. Exactamente, no a deshora de la noche. Si van a salir tal vez a comerse un helado, que sea con dos personas. Porque ustedes no tienen nada que hablar, porque yo no entiendo cuál es el suspenso de estar solo si no se habla nada malo. Así mismo. ¿Cuál es la necesidad? Ustedes no van a hablar nada fuera de lo normal, ahí van a estar las dos personas. El chateo, soltarlo de noche. 10, 11 de la noche, todo el mundo recoge a orar. Claro. Eso hay que hacerlo porque... No le digo a las 2 de la mañana y 1 de la mañana chateando. No. Si a las 12 hay que recogerse, ¿cuánto más estar chateando de 1, 2 de la mañana? Eso es acabando su propia tumba. No, es que no se puede, que empiezan a abrirse conversaciones
fuera de lo natural, Claro. fuera de la voluntad de Dios. Entonces eso no se puede, porque a esa hora hay espíritus inmundos que cambian los ambientes, que cambian. Pero el Señor, entonces El panorama. eso no se debe, cambian el panorama y cambian absolutamente todo. Entonces, tienen que dejar el chateo a esa hora. Otra cosa, tienen que cuidarse bastante de la emoción y de anticiparse. ¿eh? La desesperación, no se desesperen. Santo es el Señor. No que se comprometa la iglesia entera. Quédese usted tranquilo, esperando el tiempo de Dios, Claro. esperando la voz de Dios. Espere que Dios lo forme en las áreas que lo tiene que formar. Espere que Dios sea el que trabaje en la área que tiene que trabajar con usted. No se desespere, que la desesperación trae fracasos en el mundo espiritual. ¿Qué más se permite? Por lo menos yo me agarraba de la mano con mi esposo. Eso yo hacía. Lo agarrábamos de las manos. No sé si es pecado. Salían durante el compromiso. En el compromiso nos agarramos de las manos. Ah, yo aquí prohíbo eso. ¿Usted lo prohíbe? Sí, porque tú sabes, el cosquilleíto y la cosita. ¿En la mano? Sí, tú sabes, pero... Estamos en otro nivel, la pastora tiene otro nivel. Sí, exactamente, porque ahí el calorcito y cuando viene a ver, ¿me entiendes? Ya eso yo se lo permito cuando se casa. Cuando se casa. Exacto, cuando en el altar los La pastora está a entregan, otro nivel. así es, marido y mujer, pues ya Ahí se agarran. Ahí se agarran de la mano, perfecto. Eso, bueno, yo lo hacía, pero entiendo y comprendo y respeto. No lo haga aquí, no lo haga. Ahí. No lo haga, Así porque es. ella también sabrá por qué, porque algo ha pasado. Entonces tiene que tener cuidado ahí. Antes del Señor. Separado, gloria al Señor. ¿Qué más se permite? Usted puede chatear, pero no nada malo, no nada de noche. Si Gloria no al de Señor. día, una Si hora no de prudente. día, exactamente. ¿Y por qué que se combinan siempre? Yo no entiendo. El novio, tú hacías eso con tu comprometido. ¿El Se qué? combinaban, o por ejemplo. No, nosotros nunca, porque yo no soy muy... No digo que sea malo, pero yo Pero no eso sé como que es verdad. En un domingo aparecen ellos dos vestidos del mismo color. Si van por una Si concentración. usted no quiere que nadie sepa que usted está orando, ¿por qué se visten iguales? Y dice que uno en una esquina y otro en otra, pero con la misma ropa. La misma Eso ropa. sí siempre me ha parecido bastante gracioso, pero yo nunca he sido muy... Ya, no decimos que sea malo. No, pero sino bueno, que- Sí. Y el amor a primera vista, y eso. En el Evangelio se permite eso. Bueno, yo Amor entiendo que no. Amor, no. A primera vista, si eso se cultiva, si eso. Puede haber atracción. ¿Verdad? Hay personas, como le digo, hay muchos casos en el área matrimonial, en esa área hay demasiada diversidad de operaciones del espíritu en la Soy persona. delicadito también. Por ejemplo, hay personas que se han visto y dicen, wow, desde que yo la vi, hay gente que le va a testificar a usted, va a decir, desde que yo la vi, yo supe que es la mía. Desde que yo lo vi, yo supe que es el mío. Y puede que le salga así, Bueno. pero en realidad el amor a primera vista en el Evangelio, no creo que no, porque es muy difícil que tú Cuidado. ames a una persona de verdad, nada más por verlo. Pues, Ahora, ya de tratarlo y eso, ya es diferente. Ahora, sí el caso de que hay personas que se vieron y se Y sintieron un casaron, impacto. sintieron como un tum tum tum, como el corazón tum 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 tum. Ay, tremendo, tremendo. Muy Gloria al fuerte este Señor. tema, muy fuerte. Bendito Dios, mis hermanos, de igual manera, bueno, yo sé que me van a pedir una segunda parte Sí. porque sé que hay jóvenes que tienen sus preguntas. Hay muchas preguntas. ¿Tú quieres hacerle una pregunta detrás de cámara? Ah, ok, gloria al nombre del Señor. Yo sé que hay bastante personas que quieren, ¿verdad que sí? La etapa de la soltería la vamos a traer exactamente para hablarle a los solteros, Wow. cómo deben actuar, cómo deben Sí. comportarse. Antes de Stephanie, pero esas personas, jovencitas que viven pelándole los dientes a los varones Ay, y Dios que viven mío. tirándosele a los varones Ay, y Dios una mío. risa y bueno, yo Mire, eso hay que tratarlo. Sí. Eso hay que tratarlo. Ahora las jovencitas no quieren oración y la oración hay que inculcarla. No quieren orar. Ella piensa que con gelatina y conjunto ya van a tener el siervo que quieren. Es que no, sierva. santo. Y una risa, y como le conté en el video anterior, una sierva que se besan una con otra y Sí. se abrazan una con otra. Yo eso como que no lo comprendo. Ya sé. Yo eso como que no lo asimilo. No está en orden. Y los siervos, qué sé yo, que para acá, que para allá, que esto, que aquello. Dios que nos ayude. Muchachas, cuídense, muchachos, cuídense. Usted que está orando, espera, por favor, el tiempo de Dios en oración, que el Señor le hable a los líderes, le hable a los pastores, que no simplemente te hable a ti,
A ti Dios, tú ves a Dios hasta en la sombra, porque el que está enamorado eres tú. Así es. Espera que Dios le confirme, ¿verdad? A los ancianos, a los diáconos, Ay, a Dios los mío. pastores, y no te El que precipites. esté enamorado, si se cae, Dios le habló. Así mismo, si tropieza, tropieza, Dios le Dios habló. también le habló. Si se cayó un vaso en su casa, Dios le habló. Si se fue la luz, Dios le habló. Ya Dios le confirmó. Así es, y hay que tener cuidado porque es muy delicado, Ay, hermano. santo. Se trata de ir a un matrimonio, a un Ay, hogar Dios con una mío. persona que tiene carácter incompatible Así contigo, es. dos caracteres diferentes, distintos. Muy Que, hermano, y distinto. mire, todavía con 20, 15 años se están conociendo, Sí. todavía con 10 años. No, y la tolerancia. Sí, exactamente. Hay que tolerar. Y se manifiestan cosas raras Sí. en la pareja que uno necesita a Dios para resistir y aguantar una persona. Por eso, usted no puede casarse fuera de la voluntad de Dios, ni seleccionar pareja porque ella tiene un cuerpo bonito, No. ni seleccionarlo a él porque tiene fisiculturista, ni tampoco mirarla a ella porque una mulata, ni enamorarse porque ella es de tal piel, de tal color. Muchísimo cuidado, que sea el Espíritu Santo, como Dios hizo con Adán. Él mismo le dio pareja a Adán, él mismo le dio mujer a Adán, él mismo le dio ayuda idónea a Adán. Y yo sé que ese mismo Dios sigue dando pareja, pero que sea Dios y no tú en tu intelecto, tu propia carne, para que no llores después. Así que Dios me le bendiga. Stephanie, Un placer, pastora. horas para mí. Gracias por acompañarnos. Compartan, suscríbanse y un fuerte abrazo.